Sí. Es lo que hablábamos recién, un negocio entre el Estado municipal de Mauricio Macri con el grupo Clarín de 250 millones de dólares. ¿No? La conectividad por cada alumno, 25 dólares, casi 100 pesos. Muy interesante el debate que se dio allí y muy piola lo que se dio casualmente entre el Lotoviazza y la Nata. Vos que también perteneces a esa generación y a ese grupo, a ese colectivo que fue el Página 12 de los 80, y fuiste dirigida por la Nata, ¿cómo lo ves? ¿Qué lectura haces? A ver, a mí me encanta que Marcelo y Ernesto hayan hecho ese programa, me parece que habla de lo que fuimos y que uno espera que en algunos momentos uno siga haciendo. Me sentí cómoda, me sentí bien tratada y me parece que sobre todo Marcelo está con serias dudas y las planteó y se bancó plantearlas y me imagino que no fue fácil ni pasar la entrevista con el sindicalista allí en Clarín ni dejar tan claro como quedó. Lo que pasa es que después era insoportable porque había quedado clarísimo que era un problema gremial y volvían y la Nata y Patricia como si no hubiera pasado nada, seguían sosteniendo la libertad de expresión y todo lo demás. Me parece que, bueno, lo de la Nata la verdad es que es inentendible a esta altura del partido. Creo que para ellos, bueno, es su maestro y todo eso. Después hubo una parte de discusión que a mí me pareció también muy interesante porque tenía que ver con nosotros. Marcelo me preguntaba si bueno, pero vos crees ahora en esta nueva moda del periodismo militante. Y yo decía, ¿qué me hablas? Cuando nosotros paramos el diario apoyando el paro de la CGT era periodismo militante, obviamente. La tapa blanca de Clarín por el indulto era periodismo militante. ¿Cómo es periodismo militante la tapa blanca de Clarín por el del domingo, digo? O sea, es militancia para un lado, militancia para el otro, pero son tapas. Bueno, el Día del Periodista es el día de Mariano Moreno. Mariano Moreno fue bueno, yo le dije eso, cuando entré a la facultad no quería ser Bernardo Neustadt, quería ser Rodolfo Walsh, la verdad, digo, cada uno entró al periodismo desde un lugar y todos los que en aquel momento formamos Página 12 habíamos entrado del mismo lugar y de hecho la redacción estaba llena de los que volvían del exilio, nuestros maestros eran los periodistas que volvían del exilio. Todo periodismo militante, se militan por diferentes intereses. Lo que muestra me parece la actitud de Lotoviazza. Yo tuve la suerte de trabajar con él y con Tenemon antes de que era productor de ese programa, antes de que pasaran a TN. Y la verdad que lo que demuestra es que se puede, desde dentro del monopolio, plantear aspectos de disidencia con las políticas del monopolio. O sea, creo que eso muestra que hay posibilidad de ser digno a pesar de las presiones. Yo quiero contar una breve anécdota a partir, yo la sigo a Gabriela en Twitter. Y Gabriela, la seguimos. Y Gabriela decía en un momento, voy esta noche al programa Palabras Más, Palabras Menos. Y después mandaste otro Twitter que decía... Hubo algún malentendido, evidentemente, pero cuando la producción pasa a la lista de los invitados, les dicen que no. Te desinvitaron. Me desinvitaron. Te llamaron y dicen, che, no. No, dicen, pasamos la lista y hay demasiados kirchneristas, entonces no, digamos. Y yo lo tuiteé con esta cosa de que uno hace ahora como casi espontáneamente, digamos. Y bueno, evidentemente las redes sociales funcionan, porque a los 10 minutos, digo, por decisión de ellos y de Claudio, que es el productor y qué sé yo, me llamaron y me dijeron, de ninguna manera, no es censura ni nuestra, ni del canal, ni de nada, venís. Y bueno, y fui y dije todo lo que quería decir y me parece que... ¿Quiénes eran todos esos kirchneristas? Porque estaba vos sola ahí, pareciese. Sí, pero se ve que en los programas, no sé, en todos los programas Lozano y Patricia no era. Porque en la mesa estaba Patricia Burrich, Lozano, que son opositores. O yo era demasiado kirchnerista, yo bueno. Yo que soy de podría pensar en teoría contrario de lo que decías, de lo que dijo recién Mauro, de que hubo un intento de censurar tu palabra y que después, a partir del reclamo que vos hiciste público, ese error por suerte se enmendó. Yo digo, conozco el trabajo de la productora de Claudio, ella hace referencia a Claudio Martínez, me parece que tienen bastante autonomía para decir algunas cosas, lo que no significa que no los deban llamar. Tal vez los llaman y les dicen, che, ojo con esto. Bueno, de hecho lo hicieron como lo hicieron, digamos, me dejaron decir todo, digo, no sé si les gustó o no que dijera lo de Ernestina Reda Noble ahí, pero se la bancaron y digo, salió a defenderla a Patricia, eso es lo que digo de las situaciones absurdas de la política, ¿no? Ahora, digamos. Lo que decía Mauro de cómo es posible discutir con Clarín, desde Clarín. Fíjate vos, Patricia Bullrich, que decía, a mí cuando me pegaron, yo no le salía a discutir. ¿Por qué estaría mal salir a contestarle a Clarín? ¿Por qué estaría mal? ¿Cuál es la concepción de por qué si estaría mal no decirle, che, Clarín? ¿Estás nervioso? ¿Estás mintiendo? Además no es justo eso, porque tanto Clarín como La Nación, con el gobierno de la Alianza que integró Patricia Bullrich, eran claramente oficialistas. Bancaban el Megacá. Estaba mal. Y además, la llegada de Cavallo fue celebrada por Morales Solá. Pero cuando Patricia Bullrich era ministra, efectivamente este país vivió uno de los momentos más difíciles de su vida democrática, digamos. Entonces la verdad es que, y efectivamente
efectivamente daba más trabajo. Yo lo que sentí también ayer, digo, a mí con Marcelo y Ernesto me unen entre otras cosas que hicimos periodismo y vos sos de la misma generación que nosotros, en un momento en el que efectivamente era más difícil hacer periodismo, que si vos investigabas allá Abraham, habían matado a Cabezas, que si te metías con los juicios a los militares recibías amenazas en tu casa, que había una cantidad de dificultades en serio para hacer periodismo, que tenías miedo en serio de meterte con determinados temas. Entonces, digo, me parece que eso, comparado con lo de hoy, que lo que no les gusta es que haya en los canales públicos otras voces diciendo otras cosas, y ese es todo el flagelo a la libertad de expresión, me parece que... Bueno, pero la Nata dijo que con el menemismo se podía hacer más periodismo de una manera más amable que hoy, y Macri dijo que este es el peor momento de la democracia desde el 83. Bueno, pero Macri es una cosa complicada también, ¿no? Se olvidó de varias cosas, claro, se olvidó de los indultos, de la obediencia debida, del punto final, de la hiperinflación, de 37 muertos en la Plaza de Mayo en todo el país del 2001, en todo el país, perdón, en diciembre del 2001, de Costequi y Santillán, de los levantamientos carapintados, se olvidó de varias situaciones. Pero Mariano, a lo mejor gravísimas. Para él es más grave no encontrarse el domingo pasado con el diario Clarín. Pero ahora déjame que te diga, él tiene sus prioridades también. Igual déjame que te diga una cosita. O sea, a mí me hace ruido verlo a Santos Biasetti hablando de la muerte de la democracia o el problema de la democracia. Él fue el productor general de la recaudación de las 24 horas de Malvinas. Sí, el programa que condujo Pinky en ATC, recuerdo. Dictadura, Galtieri, el presidente era Galtieri. En la dictadura, como para que quede claro, el presidente era Galtieri, él fue el productor general de un programa que recaudaba plata para mandarle a los chicos en Malvinas. Digo, y esto ocurrió en dictadura, así que, digo... No, la memoria es frágil, digo... hablemos con cuidado. Yo tengo alguna memoria, digamos, aunque era un cronista en ese momento en Página y no me contaban las intimidades del diario, de que parte de los aprietes del menemismo a Página 2 y que terminaron con que Jorge se fue del diario y terminaron en que Página 2 por el momento se vendió al diario Clarín y tenían que ver con los aprietes del menemismo, con las investigaciones de la AFIP, con las amenazas, con las causas judiciales después. Digo, la verdad es que era muy difícil en aquel momento hacer periodismo y había cierta dosis de coraje. Me parece que la Nata no tiene muchas ganas de acordarse de ese periodo. Hay una cosa que me llama poderosamente la atención, que intenté preguntarlo ayer, y la verdad que me gustaría traerte la pregunta a vos, Gabriela. ¿Por qué razón toda la oposición se encolumna detrás de los intereses de una empresa y asume esos intereses como propios? Porque toda, Pino Solanas, Macri, Alfonsín, Sanz, Duhalde, pueden tener sus disidencias, pero para defender a Clarín están unidos. Sí, también te digo, me parece que porque la palabra es gratis, porque digo, 2 días después, cuando la cosa empezó a decantar, y porque hay otros lugares donde se pueden decir otras cosas y otras voces, porque si no existieran los medios donde se están diciendo otras cosas desde el domingo en adelante, hubiera quedado la versión de que fue el gobierno que bloqueó Clarín y todo lo demás. Como se empezaron a decir otras cosas en otros medios, tuvieron que escuchar y pararon, y no se sigue hablando del tema, y solo los que son efectivamente del grupo siguen con el tema, porque está claro que fue otra cosa, y que metieron la gamba. Alfonsín, Pino Solanas, que dijeron lo primero que se les ocurrió, Pino bajando del avión y Alfonsín porque le pusieron un micrófono. Digo, me da la sensación que muchas veces es porque no se pierden la oportunidad de decir algo y por las dudas lo dicen a favor de Clarín, ¿no? Porque no se dieron cuenta que la batalla cultural está ganada, la batalla cultural de discusión, de debate, de medios. Estos políticos que vos mencionás, que todavía siguen haciendo el cantito, son los mismos que siguen pensando que estamos en los 90, que Clarín es intocable, que Clarín no se puede meter, que Clarín derriba gobiernos. Son los mismos que esté ganada, siguen pensando igual atrasan 10 años. Que esté ganada me parece que no significa que tengamos que bajar los brazos. No. Me da la impresión que en todo caso se ganó un partido, pero la batalla es larga y me parece que hay que seguir dando esta pelea de construir un discurso y una comunicación popular que pueda ser la alternativa al discurso mismo de Clarín. Por eso aclaré, la batalla cultural está ganada, no la batalla. Para mí la gran pregunta del momento, más allá de si fue libertad de expresión o no, los derechos laborales, es cómo caló en la sociedad y en la gente en la calle, como diría Mirta, el conflicto este. Si realmente la gente, la señora en la panadería está diciendo, qué barbaridad, no salió Clarín, o si esa señora ya está diciendo, ¿por qué no habrá salido Clarín? ¿No? Sí, por un lado. Por otro lado, digo, a mí también me impresiona que nadie haya reaccionado a Alfonsín. Que Alfonsín no haya salido a contestarle a Mauricio Macri diciendo que este era el peor momento de la democracia. Sí. Cuando él vivió hasta familiarmente los momentos duros de la democracia, con levantamientos cara pintada y todo lo demás. Me parece que habla, digo, uno lo escuchaba a Macri ese día y esa sensación de que el tipo no es del palo, o sea, este tipo no es de la democracia, por eso es capaz de decir eso, porque desde el 83 hasta acá no estuvo viviendo la democracia, peleándola, pasándola mal o lo que fuera, y puede decir estas barbaridades porque no sabe de lo que está hablando realmente. Solanas también, yo conozco muchos militantes del Proyecto Sur que ya están dudando muchísimo, que lo acompañaron durante toda una gran parte desde el 2007 hasta ahora, y ahora ya están dudando muchísimo si siguen acompañando. Que vayan a terapia con los de la coalición cívica, que están igual con el Es un buen consejo. Gracias, Gabriel.
Gabriela Cerruti, muy interesante. Gracias, Gaby.